Para inaugurar esta jornada, daremos paso al simposio organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile junto al Centro para la Prevención y el Control de Cáncer, CECAN, una alianza de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Este simposio lleva por título Cambio Climático y Cáncer, Hechos y Desafíos. Modera este espacio el profesor Óscar Arteaga, médico salubrista y exdirector de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muy buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Excelente. Veo unas cabezas así en sentido vertical, eso entiendo que sí. El cáncer, una de las principales causas de mortalidad a nivel global, y el cambio climático, la mayor amenaza para la salud pública de nuestro tiempo, son dos desafíos interconectados que requieren una atención urgente. La relación entre el cambio climático y el cáncer es compleja y a menudo multifactorial, con interacciones entre estos diferentes elementos. Lejos de ser problemas aislados, existe una creciente evidencia que demuestra cómo las alteraciones del medio ambiente, impulsadas por la actividad humana, pueden influir directa e indirectamente en la incidencia, progresión y manejo del cáncer. Desde el aumento de la exposición a carcinógenos ambientales liberados o movilizados por fenómenos extremos como incendios forestales e inundaciones, hasta la alteración de la capa de ozono que intensifica la radiación ultravioleta y las repercusiones en la seguridad alimentaria y los sistemas de salud, el cambio climático presenta un complejo entramado de riesgos que impactan la salud. Comprender y abordar esta relación es fundamental para desarrollar estrategias de prevención, adaptación y mitigación que salvaguarden la salud de las generaciones presentes y futuras. Para poder abordar este desafío sobre cambio climático y cáncer, hemos conformado una mesa que busca abordar el tema desde distintas perspectivas, aprovechando la experticia de quienes van a formar parte del panel en los ámbitos en los que trabajan. Quiero, en primer lugar, presentar a quienes van a integrar este panel. Le pido que pase al escenario, como se dice en los eventos culturales, a Jorge Ramírez, quien es médico especialista en salud pública y que es asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, académico de la Escuela de Salud Pública por coincidencia, quien va a hacer una presentación que originalmente estaba a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, pero que por razones de última hora no pudo asistir. Jorge, por favor, adelante. Muchas gracias, Jorge. Quiero invitar también a subir al escenario a Verónica Iglesias, especialista en salud pública, doctora en salud pública de la Universidad de Chile, dedicada a la salud ambiental en investigación en metales pesados y plaguicidas, y también investigadora de CECAN. Muchas gracias. Me dijo que nos dijera que es exdirectora de la Escuela de Salud Pública. Ustedes son todos testigos y testigas de que no lo dije. Lorena Rodríguez, especialista en salud pública y nutrición, actual directora de la Escuela de Salud Pública, ratificada ayer por el 99,9% de los votos. ¿Pueden aplaudirla, por favor? Carla Johansen, especialista en salud pública, doctora en metodología de la investigación y salud pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella investiga el efecto de la contaminación del aire y calor en salud. Carla, por favor.
también es investigadora de SECAN. Vamos a iniciar el panel con Jorge Ramírez, quien hará una presentación sobre un trabajo que ha venido desarrollando la Subsecretaría de Salud Pública sobre carga de enfermedad, y después sobre la base de esta especie de despliegue a modo de paraguas vamos a conversar sobre factores que podemos intervenir para poder evitar llegar a la situación que Jorge nos va a mostrar. Jorge, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Quisiera saludar a las autoridades presentes, especialmente a nuestra directora. Me robo las palabras, Oscar, al inicio para felicitarla. Quiero transmitir las excusas de nuestra subsecretaria Andrea Albagli, quien lamentablemente no nos va a poder acompañar hoy. Yo soy parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Me siento tremendamente cómodo en este espacio y soy asesor de la subsecretaría en variados temas. Y quiero compartirles el mensaje que habíamos preparado inicialmente para este seminario. Para muchos el cambio climático es uno de los desafíos definitorios de nuestra época. Las consideraciones de salud son muy variadas. Y en Chile hemos debido enfrentar variados giros epidemiológicos. Tenemos olas de calor más frecuentes, incendios devastadores, la amenaza de reemergencia de enfermedades transmisibles y muchos otros riesgos que quizás estamos recién empezando a conocer. La autoridad del sector debe responder a ello. Ejemplo de eso son la campaña de verano que se está lanzando esta semana, o la creación de la División de Emergencias y Desastres dentro de la orgánica institucional. Nos toca hablar de un grupo particular de enfermedades, las enfermedades crónicas no transmisibles. No voy a ahondar mucho en la relación entre cambio climático y estas enfermedades. Habitualmente, desde el punto de vista de la relevancia en salud pública, hablamos de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, a lo que se suma salud mental, que por variados mecanismos que se están investigando están creciendo en importancia en relación tanto a la globalización como a las distintas definiciones de crisis climática. En ese contexto les quiero compartir esta hoja de ruta para hablar un poco de la monitorización de estas enfermedades y su seguimiento en el tiempo, para ver cómo estamos. En el contexto de la estimación de carga de enfermedad que se está llevando adelante el Ministerio de Salud ya hace casi 2 años. Algunas definiciones y antecedentes. Vamos a hablar de la metodología general de carga de enfermedad en un par de láminas. Elegimos 4 ejemplos paradigmáticos para comentarles un poco las distintas aproximaciones metodológicas que existen y algunos resultados comparados. Y concluimos viendo la situación actual del estudio y algunos desafíos que queremos compartir con ustedes. Entonces, de los estudios de carga de enfermedad a las estimaciones continuas. Los estudios de carga de enfermedad son métricas complejas, pero que en términos bien simples implican la adición de los años perdidos por una muerte antes de lo esperado y los años que se pierden por haber vivido con una discapacidad. Ahí hay algunos principios que probablemente ustedes conocen. Debe incluir cualquier condición, en este caso enfermedades que impliquen alguna pérdida del bienestar. No discrimina más que por edad y sexo y valora con la misma magnitud todos los resultados en salud independientemente de la causa, del origen de la enfermedad que la genera. Y utiliza el tiempo como unidad de medida, lo cual resulta muy útil especialmente en los escenarios de toma de decisión. Esta métrica está compuesta por los años de vida perdidos por muerte prematura, ABPM, y para su cálculo se requiere tener el número de muertes por una causa y cuántos años de vida se perdieron en ese caso específico de acuerdo a una expectativa. Por otro lado, la discapacidad
o los ABD, los años de vida perdidos por haberlos vivido con discapacidad, son el segundo componente de esta métrica y requiere conocer el número de casos prevalentes para una condición de salud dada y asignarle un peso de discapacidad, que es la traducción numérica de la pérdida de discapacidad que se estima. ABPM más ABD nos dan la totalidad de los años perdidos por muerte prematura y discapacidad, los Disability Adjusted Life Years, o los ABAD. Hay varios acronismos, vamos a usar los AVISA, que es uno de los más comunes que se usa en nuestro medio, que son los años de vida saludable perdidos. El primer estudio de carga de enfermedad global se lleva a cabo en los años 90 en el contexto del Banco Mundial. El investigador Chris Murray y su equipo realizan el primer estudio de carga comparando distintos países. Existen avances metodológicos y este grupo finalmente se asienta en la Organización Mundial de la Salud, donde realizan varias cosas, fundan una unidad de bioestadística, hacen también varios avances metodológicos, por ejemplo, la primera evaluación de desempeño de los servicios de salud se da en aquella época. Y queda instalada la idea de los informes periódicos que desde el año 2008 la Organización Mundial de la Salud lleva adelante. El grupo migra hacia la Universidad de Washington en Seattle, financiado por la fundación de Bill Gates, y fundan el Institute for Health Metrics and Evaluation, el IHME, que se transforma en un referente mundial en la temática, no solo por la cantidad de recursos y los avances académicos en el entendimiento de esta métrica que han llevado adelante, sino también por una estrategia de divulgación científica que ha resultado muy exitosa en una asociación virtuosa con la prestigiosa revista del Lancet. Y es de ahí donde ustedes probablemente conocen los estudios de carga que se van renovando con cierta temporalidad. Nuestra ministra de Salud ayer mencionaba el lanzamiento del GBD 2023 que se realizó este año. En paralelo, en Chile se han realizado estudios de carga en el año 96 y en el año 2008. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Y bueno, ese es el escenario en el que nos encontramos actualmente para contextualizar. En esta lámina lo que se observa son las 10 primeras causas de carga de enfermedad para Chile el año 2019, según el IHME y según la OMS. Esto fue consultado el mismo día, en noviembre del 2023. Y como ustedes pueden observar ahí, ¿sí?, a partir de la tercera causa empiezan a aparecer diferencias que no se reconcilian. Hay diferencias en la posición en el ranking, hay diferencias en las magnitudes, hay diferencias en la forma en cómo se comunica el grupo de enfermedades. Por lo tanto, el mensaje central de esta lámina es que no da lo mismo quién haga qué estimación. Hay diferentes aproximaciones metodológicas, hay consulta de distintas fuentes de información, cosas más básicas como la forma de nombrar y agrupar las enfermedades, que hace que cuando uno consulta cuál es la carga de enfermedad particular estimada para Chile, tengamos diferencias tan notables como las que aparecen ahí. Y esto se incrementa mucho más cuando uno se va alejando de las enfermedades que están en el top 10. El año 96, el MinSal realiza el primer estudio de carga acá en Chile, algunos años después del primer estudio de carga del Banco Mundial, con datos del año 93, una estimación puntual de carácter nacional, tomando el número de enfermedades que ustedes ven ahí en la lámina. El 2008, junto con varios avances metodológicos y tomando datos del año 2004, se incorporan muchas más enfermedades con nuevas metodologías y también se hace una estimación a nivel nacional. En el escenario actual, el objetivo del esfuerzo que estamos llevando adelante es ser exhaustivo con las 175 enfermedades que actualmente están contempladas, con un nivel de agregación regional. Incluso algunas métricas podrían estar disponibles a nivel provincial o comunal. Y queremos también tener una proyección para los próximos años hasta el 2035, entre el 2002 y el 2035. ¿Para qué sirven los estudios de carga de enfermedad? Bueno, para muchísimas cosas.
como ustedes ven ahí en la pantalla, para poder seleccionar patologías en políticas públicas, para justificar reformas de salud, para establecer objetivos sanitarios y metas sanitarias a mediano y largo plazo, para a nivel local realizar diagnósticos de salud comunal, para priorizar y evaluar el desempeño de distintos servicios de salud, para proveer lineamientos a la investigación, para orientar las decisiones de inversión en el sector. ¿Queremos un estudio de carga? Los estudios de carga demandan un gran esfuerzo de las instituciones. Como hemos visto en Chile, han sido esfuerzos muy importantes, pero esporádicos. Lo que necesitamos son estimaciones de carga de enfermedad y proyecciones adecuadas a las necesidades que vaya teniendo el país y, por lo tanto, la autoridad. Pensamos que una estrategia de estimaciones continuas que se actualicen en el tiempo y que sean sostenibles es una estrategia adecuada. Para ello se requieren varias instancias: generar las competencias para poder hacer estos estudios, realizar colaboración con distintas instituciones, automatizar algunos procesos, tener un proceso político de selección y priorización de algunas enfermedades y compartir los datos que se vayan generando con el público, entendido de manera amplia, donde la vinculación con la academia, y en este contexto parece muy relevante, se nos aparece, y voy a hablar de eso un poco más adelante. Algunas cosas concretas para ir mostrando lo que hemos hecho, ¿no? Para generar competencias hemos capacitado ya a cerca de 40 funcionarios de la propia institución en carga de enfermedad, y en términos simples, el Ministerio actualmente tiene la capacidad de tomar una enfermedad y hacer las proyecciones del tipo que les voy a compartir más adelante. Pudimos sacar adelante un convenio de colaboración con esta institución que yo les mencionaba, el IHMI, que es un proceso que inició el año 2017. Son procesos extremadamente complejos y eso ya está finalizado, lo que permite un paraguas de colaboración mucho más contundente del que existía hasta ahora. Bueno, menciono obviamente que hicimos un convenio con la Escuela de Salud Pública para efectos de estas capacitaciones. Desarrollamos un visualizador que también les voy a mostrar en un poco más de detalle más adelante, en que tenemos centralizados tanto los insumos que hemos utilizado para calcular la carga de enfermedad como los resultados propiamente tal, con un nivel de desagregación bastante útil. Hemos empezado a automatizar algunos procesamientos de datos, también a través de la generación de manuales que son bien densos, bien complejos, pero que quedan establecidos como la forma de llevar adelante las actualizaciones de la carga de enfermedad. Queríamos compartir también algunos principios que guían este trabajo, que son los que aparecen ahí. En el contexto actual, hacer el estudio de carga de manera independiente de, por ejemplo, una institución extranjera de carácter privado, en el contexto actual de la ciencia en Estados Unidos, nos parece que es algo tremendamente relevante para el país. El hacer el estudio también nos permite rendir cuentas de lo que hacemos y poder responder frente a los resultados que estamos teniendo. Hemos tenido un foco particular en la transparencia y en la disponibilidad, ustedes lo van a ver, hacia las audiencias de los resultados que estamos elaborando con iniciativas como el visualizador que les voy a mostrar. El fortalecimiento de las competencias del sector son necesarios para llevar adelante un estudio de carga, pero eso queda instalado para un montón de herramientas epidemiológicas que se requieren y que se van a ir requiriendo en el futuro. La sostenibilidad del proceso tiene que ver con lo que les mencionaba en la lámina anterior, de poder mantener una actualización constante. Actualmente estábamos trabajando con datos con carga de enfermedad que estaba basada en datos del año 2004, más de 20 años de evolución, y con eso se toman y se siguen tomando decisiones de política pública. Tenemos una generación de información muy importante y periódica que podemos actualizar incluso con un ritmo anual, pero para las métricas que nos vayan siendo más útiles, de acuerdo, como les mencionaba, a las necesidades del país.
Acá un organigrama bien reducido para mostrarles que, bueno, evidentemente el Departamento de Epidemiología, acá está Jorge Vilche, su actual director, es quien está formalmente llevando el proceso, con una gran participación del Departamento de Estadística e Información en Salud, el DEIS. Pero hemos necesitado la colaboración de distintas unidades dentro del Ministerio, pensando, por ejemplo, en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quienes no solo participan en la coordinación del estudio, sino que participan evaluando las fuentes de datos que ellos pueden proveer, por ejemplo, del funcionamiento de la red de atención, opinando críticamente respecto a los supuestos que están detrás, que hay que tomar para hacer las estimaciones, y pidiendo también, sugiriendo patologías y aproximaciones que para ellos puedan ser útiles, por ejemplo, desde la perspectiva inversional. Dos láminas de aspectos metodológicos generales antes de pasar a los ejemplos. Exhaustividad. Los estudios de carga deben intentar incluir todas las enfermedades que provoquen alguna pérdida de bienestar. Está dentro de los principios que veíamos. Utiliza clasificaciones internacionales de enfermedad, acá basado principalmente en la CIE-10, que es lo que actualmente se está utilizando. Y ustedes ven que hay cinco grandes grupos de enfermedades. Los tres primeros se tienden a agrupar juntos bajo el paraguas de las transmisibles, donde están las maternas y las nutricionales. En segundo lugar, lo que nos convoca, las crónicas no transmisibles. Y en tercer lugar, las lesiones. Y empiezan a haber desagregaciones cuando uno va avanzando en distintos niveles de grupos de enfermedades, enfermedades específicas y subenfermedades. Como ustedes ven ahí, las no transmisibles están agrupadas en 12, están ahí las cardiovasculares, está ahí el cáncer, está ahí la salud mental. Y ha sido con esas enfermedades con las que hemos empezado a realizar las estimaciones que les vamos a ir mostrando. Junto a ello, hemos seleccionado también enfermedades respiratorias y TBC por el lado de las transmisibles, el primer grupo que les mencionaba, y accidentes de tránsito por el lado de las lesiones. ¿Qué tienen en común y por qué se realiza esta selección? Bueno, sabemos a priori que representan gran parte de la carga de enfermedad y queremos puntualizar cuánto están pesando actualmente. Pero al mismo tiempo son enfermedades tremendamente heterogéneas, que obligan a desarrollar aproximaciones metodológicas que son distintas. Y por lo tanto es una curva de aprendizaje institucional bien importante, pero que una vez que se van resolviendo algunos nodos de cómo hacer las cosas, algunas enfermedades que siguen la misma línea se facilita. Entonces estamos actualmente trabajando con las enfermedades que ustedes están viendo ahí. La segunda lámina es para explicar cómo se hace un estudio de carga. Esta lámina es un resumen probablemente de varios cursos completos y de varias láminas. Nosotros tomamos la población del INE y su proyección entre el periodo de interés, el 2002 y el 2035, y tuvimos que ya hacer algunos ajustes porque, por ejemplo, las proyecciones que tiene el INE no consideran la distribución comunal de las personas mayores de 80 años, solamente a 80 y más. Entonces, eso ya es una dificultad y hay que hacer un modelamiento, una estimación de los datos faltantes, y ya entonces tenemos una base que no es la original. Por otro lado, tenemos las defunciones del DEIS, un registro que es reconocido mundialmente como uno de los más sólidos en el mundo, y tenemos que clasificarlo de acuerdo a las causas que veíamos en la lámina anterior, mediante un listado tabular de enfermedades que también proporciona el que sugiere el IHMI. Y así tenemos las defunciones por causa. Y aquí aparece uno de los primeros problemas que tiene que ver con los códigos CIE-10 que están mal definidos, que llamamos códigos basura, y que hay que redistribuir. O sea, un cáncer de sitio no especificado hay que redistribuirlo entre los cánceres que conocemos, porque sabemos que eso es un problema del instrumento, no se pudo llegar a la causa en el diagnóstico. Y ese es un proceso tremendamente acucioso que requiere casi ir revisando caso a caso y tomando decisiones que hay que ir documentando en el tiempo para poder replicarla. Entonces tenemos finalmente una base de defunciones por causas ya redistribuidas, y junto a la proyección de poblaciones del INE que nosotros ya modificamos, obtenemos la proyección de casos fatales. Eso entre el 2002 y el 2035 lo confrontamos con una expectativa, una esperanza de vida que también sugiere el IHMI, que intenta reflejar más o menos cuánto puede vivir la especie humana, y por sexo y por edad se van asignando esas muertes a cuánto
fue la prematurez que tuvieron, cuántos años están aportando, y tenemos la primera métrica, que es los ABPM, años de vida perdidos por muerte prematura. Por otro lado, tenemos la discapacidad, y eso es un mundo completamente distinto. Cada enfermedad es distinta. Utilizamos muchas aproximaciones y distintas fuentes: encuestas nacionales de salud, egresos hospitalarios, registros de gestión de listas de espera, los registros administrativos de las garantías explícitas en salud, registros de atenciones de urgencia, registros de algunas unidades hospitalarias. Depende de cada enfermedad. El objetivo es obtener los casos prevalentes de aquella condición. Y una vez que tenemos los casos prevalentes, obtener los casos prevalentes por estado de salud. ¿Qué significan estos estados de salud? Responden a las dinámicas de leve, moderado, severo, asintomático en algunos casos, agudo, crónico en otros casos, con recidiva total o recidiva parcial. Esa es la prevalencia que finalmente, aplicando pesos de discapacidad que también proporciona el IHMI, nosotros logramos establecer los años vividos con discapacidad y que se perdieron en el fondo con los ABD. Sumamos ambas métricas y tenemos los AVISA. No sé si alguien está tomando el tiempo para no pasarme mucho. Me quedan las láminas de enfoque metodológico y resultados. Son 4 ejemplos que les queremos compartir para que ustedes aprecien la complejidad, la cantidad de trabajo y las implicancias que tiene esto, y vamos a ver algunos resultados de manera comparada. Veamos trastorno ansioso, patología muy relevante y de preocupación para la opinión pública. ¿Qué es lo que hicimos? Obtuvimos la prevalencia de trastorno ansioso de la Encuesta Nacional de Salud del año 2016. Ahí ustedes en el gráfico del medio pueden ver el modelamiento por sexo de la prevalencia en el país obtenida de esa encuesta. Y utilizando la historia natural de la enfermedad de manera operativa, definimos episodio leve, moderado, severo y también los casos asintomáticos. Con parámetros obtenidos de la literatura, lo que nosotros hicimos fue distribuir esta prevalencia que encontramos en los distintos estados de salud que evidentemente tienen discapacidades bien diferentes, y con eso pudimos contrastar, aplicarle los pesos de discapacidad de la IHMI y obtener los años de vida vividos con discapacidad. En los casos de salud mental no hay muertes asociadas, entonces en términos prácticos, calculando la discapacidad, uno tiene el total de años de vida perdido, ¿ya? No hay muertes por trastorno ansioso por definición metodológica. ¿Qué nos parece importante relevar? Que bueno, teníamos los datos de la encuesta nacional de salud del año 2016 y más allá de los resultados que estamos obteniendo en carga de enfermedad para trastorno ansioso, tenemos de manera simple la prevalencia de trastornos ansiosos para el país, algo que no se había realizado con los datos de la encuesta de aquella época. Segundo ejemplo, esquizofrenia. Aproximación muy distinta. En este caso tampoco hay muerte. ¿Qué fue lo que se hizo acá? Se tomaron los datos incidentes del GES, de primer episodio de brote psicótico, y junto con la base de funciones del DEIS pudimos hacer un análisis de sobrevida de los casos que ingresaban al GES para poder establecer los casos prevalentes. Ustedes ven ahí en el punto 3 la distribución de casos prevalentes por sexo y por edad. Acá hay solamente 2 estados de salud, el agudo y el residual. Hicimos un metaanálisis de la literatura para establecer la distribución que tendrían estos estados de salud, y bueno, finalmente con eso nosotros podemos obtener de manera similar a la anterior los años de vida perdidos por discapacidad. ¿Qué es lo que nos interesa relevar de este ejemplo en particular? Que bueno, tomamos registros administrativos de una enfermedad y los cruzamos con un registro de funciones de alta calidad, hicimos un análisis de sobrevida, en este caso en esquizofrenia y para carga de enfermedad. Pero estos análisis de sobrevida se pueden realizar para distintos objetivos y para muchas condiciones que están, por ejemplo, incluidas en un registro como el del GES. Tercer ejemplo, enfermedad hipertensiva del corazón, esta insuficiencia cardíaca que es causada por la hipertensión arterial. Acá se pone más compleja la cosa incluso, o diferente diría yo. Tomamos la hipertensión arterial de 2 encuestas nacionales de salud, la del 2009 y la del 2016, modelándolas por año, sexo, edad y región. Y utilizando la proyección de población, estimamos los casos que va a haber de hipertensión arterial.
en el periodo que nos interesa, 2002 a 2035. Con parámetros obtenidos de la literatura de progresión de hipertensión arterial a enfermedad hipertensiva del corazón, aparece ahí, nosotros pudimos obtener la incidencia de esta enfermedad en el país. Y utilizando también parámetros de la literatura, en este caso de sobrevida, podemos pasar la incidencia a ver cuántos casos teníamos de la enfermedad propiamente tal. Bueno, siguiendo la lógica anterior, también tiene leve, moderado y severo. Y en el fondo pudimos tener las prevalencias por estos estados de salud de la insuficiencia cardíaca, que es derivada de la hipertensión. Arriba en el punto 6 está la forma clásica de estimar los ABPM, las muertes, ¿no? Que es modelando las muertes por esa causa y utilizando el estándar que yo les comentaba del IHMI de cuántos años se dejaron de vivir. Habitualmente hablamos de hipertensión arterial como un problema importante en salud pública y no se habla mucho de la insuficiencia cardíaca, en este caso de causa de hipertensión arterial. ¿Y por qué? Principalmente porque no teníamos datos respecto a la prevalencia de insuficiencia cardíaca en este caso. Eso también es una externalidad que sirve al estudio de carga, pero que tiene las implicancias que ustedes pueden imaginar. El cuarto y último ejemplo, cáncer. Obviamente, era lo que convoca este seminario. Un cáncer prevalente, el cáncer de estómago. Otra aproximación, otra fuente de información. Registros poblacionales de cáncer. Están instalados, los que se seleccionaron fueron 5 de los 6 que existen, que representan a 12 provincias. Y se obtiene ahí la incidencia de cáncer de estómago para estas 12 provincias. Teniendo las muertes por cáncer de esas mismas provincias, nosotros podemos establecer una razón de incidencia-mortalidad. El famoso RIM, que quizás algunos conocen, que es cuántos casos tenemos por cada muerte. Y con ese dato, obtenido de estas 12 provincias, nosotros podemos calcular la incidencia para las 56 provincias que componen nuestro país, utilizando las muertes de cada una de esas provincias, como aparece ahí en el punto 4. Entonces, a partir de las muertes, con esta razón de incidencia-mortalidad, nosotros obtenemos la incidencia. Con estos registros de cáncer nosotros también podemos tener análisis de sobrevida, lo que nos permite proyectar al 2035 la sobrevida en este caso del cáncer de estómago. Y finalmente llegamos a calcular los casos prevalentes por los 4 estados de salud que se proponen de la historia natural de la enfermedad. Está primero un diagnóstico inicial, luego una etapa que se considera controlada, una recidiva y una etapa terminal, evidentemente con pesos de discapacidad que son distintos. ¿Qué nos parece relevante acá? Que ya no solo podemos conocer la incidencia o la sobrevida del cáncer, sino conocer con mayor precisión cuántos casos prevalentes de etapas terminales o de etapas de metástasis tenemos, lo cual tiene implicancias muy grandes para los servicios. Comparto esta lámina de los pesos de discapacidad porque es una de las cosas que genera siempre mayor cuestionamiento. Podemos ver que estos son los que en realidad se han aplicado, tomados de la IHMI. Ustedes ven que, por ejemplo, para un caso de ansiedad leve o enfermedad hipertensiva del corazón, insuficiencia cardíaca leve, como aparece ahí, los porcentajes, si lo llamamos porcentajes, son menores a un 5%, uno diría una discapacidad bastante leve. Pero si miramos el brote psicótico, ¿no? El estado agudo de esquizofrenia o una etapa más avanzada del cáncer como una etapa terminal, más del 50% del tiempo que se está viviendo se considera como perdido por discapacidad, ¿no? Esto va entre 0, que se considera salud perfecta, a muerte. Resultados comparados. Ustedes pueden ver en los gráficos siguientes incidencia, prevalencia y avisa de las patologías que utilizamos como ejemplo. Y en la tabla además están los ABD y los ABPM. En verde está la enfermedad hipertensiva del corazón, en negro el trastorno ansioso, en rojo esquizofrenia y en azul está el cáncer de estómago. Entonces nosotros podemos hacer distintas observaciones. Entonces les ofrezco un par de ellas. Si nosotros miramos la prevalencia y con mayor fuerza la incidencia y comparamos enfermedad hipertensiva del corazón y esquizofrenia, están bastante lejos y no es un tema de escala, ¿no? Hay muchos más casos incidentes y prevalentes de enfermedad hipertensiva del corazón. Pero cuando nosotros vemos el gráfico de Avisa, el que está al medio, están un poco más cerca, ¿no? Los órdenes de magnitud de diferencia difieren
y eso es tremendamente relevante, una de las cosas que uno puede deducir e interpretar de estos resultados. Otra cosa que podemos mirar, si ustedes se fijan en el gráfico del medio de Avisa, a comienzos del periodo, el 2002, 2003, la carga de enfermedad por esquizofrenia y por cáncer de estómago es equivalente. Pero la proyección al 2035 nos dice que la carga por cáncer de estómago va a ir disminuyendo y la de esquizofrenia se va separando. No es el mismo escenario la proyección que tenemos el 2002 que el 2035 para, por ejemplo, una comparación de este tipo. Se generan una gran cantidad de parámetros epidemiológicos para las distintas enfermedades como los que aparecen ahí y por lo tanto hay mucha información a utilizar. Casos prevalentes y discapacidad, las mismas enfermedades. Vemos, por ejemplo, trastornos ansiosos. Los casos severos son pocos en términos de prevalencia, cerca del 10-11%, 11 creo que es. Pero cuando vemos la carga de enfermedad por discapacidad, los ABD, son más de 2/3. Entonces, hay poquitos casos de trastorno ansioso severo. Uno podría tener una aproximación de política pública frente a eso, pero la carga de enfermedad por discapacidad es muy alta. En cáncer de estómago, la prevalencia es casi un 90% solamente de enfermedad en etapa que se considera controlada, en la mayoría de los casos. Pero la carga de enfermedad, más de la mitad, es explicada por las etapas avanzadas y terminales. Podemos tener una aproximación geográfica. Acá ustedes ven la tasa de Avisa por cada región para el año 2035. En trastornos ansiosos, la región de Tarapacá estimamos que va a ser la que va a tener una mayor tasa de años de vida perdidos por trastorno ansioso. En esquizofrenia va a ser la misma región a la que se suma la región de Aysén. En Atacama va a haber mayor tasa de enfermedad hipertensiva del corazón según nuestras estimaciones. El cáncer de estómago en regiones del centro-sur. Bueno, y acá son ejemplos de donde uno puede visualizar la complejidad y la cantidad de información que se está generando desde el Ministerio. Hay un visualizador que yo les he comentado, que se encuentra ahí y que está en plena construcción. Han mencionado, y lo he vivido en carne propia, verlo a través del celular es bastante complejo, se recomienda hacerlo a través de un computador, de un ordenador, y está en permanente revisión, ¿ya? Porque es un esfuerzo que se está alimentando de los avances metodológicos que estamos teniendo en las distintas enfermedades. Pero ahí ustedes pueden tener una idea de lo útil que nosotros pensamos que puede ser para el mundo académico, por ejemplo, pararse desde alguna enfermedad de interés en investigación o personas que estén trabajando con servicios de salud y tener centralizados los inputs, los insumos que hemos utilizado para estimar la carga. Y tenemos ahí las muertes, los egresos hospitalarios, si hay algún GES que responda a esa patología o tenga alguna relación, va a estar ahí también. Los registros estadísticos mensuales, en algunos casos también sirven, por ejemplo, cuando tenemos dudas respecto a las tendencias temporales o la distribución regional de alguna patología, el REM puede ser útil. Y todo esto desagregado por año, sexo, edad y región. Y además tenemos los resultados de Avisa, de ABPM y de ABD, pero también casos prevalentes, casos incidentes y un montón de datos que también pueden ser útiles según lo que se esté investigando o que sea de interés. Y todo va a estar descargable para que se puedan procesar los datos de distintas maneras. En síntesis, creemos que hemos trabajado en la estimación de carga de enfermedad e instalado ello como parte de funciones del Ministerio de Salud. Esto fortalece lo que se conoce como inteligencia sanitaria, favorece la autonomía institucional, estos principios que hablábamos inicialmente, las capacidades técnicas. Tenemos validación internacional por esta institución que yo les había comentado. Y esto que puede parecer incluso un poco romántico cuando uno lo dice, para poder realizar la estimación de carga de enfermedad de lo que se lleve adelante, es necesario comprender profundamente el fenómeno de salud-enfermedad. Ustedes han visto la complejidad, detrás de lo que yo les he mostrado hay un montón de decisiones y de discusiones, y por lo tanto la misma institución debe cuestionarse, bueno,
¿Cómo hacemos la estimación de carga de esta enfermedad? ¿Cuáles son los datos que hemos estado usando? ¿Cuáles son los pros y contras de las fuentes de información, por ejemplo, que genera la propia red de atención? Y cuando eso se logra, uno puede interpretar los datos y ver si en realidad le hacen sentido, si las políticas públicas generales han disminuido, han aumentado, han mantenido estacionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso permite una planificación y una toma de decisiones que creemos que se ve fortalecida por este proceso. En el futuro, esta administración va a dejar la estimación de muerte prematura para las 175 enfermedades, eso va a estar disponible, y los cálculos de ABD para 16 enfermedades. Esperamos, al sostener este proceso en el tiempo y en las futuras administraciones, que se vayan agregando enfermedades hasta completar todas para tener toda la carga de enfermedad. Pero en el intertanto vamos a ir teniendo información disponible y utilizable. No lo hemos tocado hasta acá. Una vez que tenemos la carga de enfermedad, el paso lógico es vincular esto, que es lo que nos cuesta como sociedad y como país, con los factores de riesgo que lo explican. Y ahí es donde aparece la metodología de la carga atribuible, ¿ya? Que tiene dinámicas organizacionales similares para instalarse, pero que también es un esfuerzo muy importante y que va a requerir decisión política en el futuro. Iba a terminar, pero esta lámina es la que me dijeron que tenía que mostrar sí o sí. Y son buenas noticias. Es lógico, y ustedes han visto esto que me ha apurado mucho en presentarlo, que el Ministerio, para llevar adelante estas estimaciones, requiere de la participación y colaboración de expertos de la academia. Esta es una dinámica que ocurre con frecuencia, ¿no? Consejos asesores, participaciones en comités de riesgo, la participación en guías clínicas u otros documentos del Ministerio de Salud, cuentan con la participación de distintos actores provenientes de la academia. Creemos que llenar los vacíos de conocimiento que tiene la autoridad para tomar decisiones también es un espacio donde la academia tiene un rol fundamental. Y es por eso que hemos creado la oficina de vinculación con la academia, que durante este año se ha formalizado ya con recursos, y es algo que queremos mantener en el tiempo. Bárbara Andrade está acá, ella es quien está a cargo y está llevando adelante las funciones que ustedes ven ahí. Hay varias cosas operativas, pero el mensaje que queremos transmitir tiene que ver con la colaboración y con la visión de Estado que uno pueda tener de estos esfuerzos, ¿no? La instalación de esta oficina en la práctica está en la División de Planificación Sanitaria, parece muy lógico. Muy cerca, por ejemplo, del Departamento de Estrategia Nacional de Salud, que es un departamento que se crea a partir también de una iniciativa, que es la de los Objetivos Sanitarios para la década, y que queda instaurada ahora de manera permanente en la institucionalidad y ha resistido varias administraciones y creemos que va a seguir. Esperamos que esto siga el mismo camino. Queremos agradecer ahí a la doctora Jimena Luengo, que nos ayudó también con el impulso inicial de esta idea. Termino con los nombres de las personas que más cercanamente han colaborado dentro del Ministerio de Salud y las unidades, y destaco con mucho cariño, con mucha fuerza al doctor Pedro Sitco, que con su liderazgo, no solo por la gran capacidad técnica y de actualización constante que ha tenido en esta temática que nos ha ido moviendo, sino por eso, por el impulso que le ha dado a mover la inercia institucional para instalar estos esfuerzos que a nosotros nos parecen muy importantes. Les agradezco muchísimo, les pido disculpas si me pasé un poquito en el tiempo y feliz de responder preguntas y compartir con personas que estimo y quiero tanto. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, muchas gracias, Jorge, por este despliegue. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una ronda de preguntas a quienes conforman el panel, para que ustedes vayan pensando algunas otras. Les vamos a ofrecer la posibilidad de hacer algunas preguntas al conjunto de panelistas o algún panelista, alguna o el panelista que está presente acá adelante. Vamos a partir por la Verónica.
Pero hay una serie de vías por las cuales el cambio climático puede intensificar la exposición de la población a los metales pesados y plaguicidas y, por supuesto, a través de eso contribuir al riesgo del cáncer. Entonces, ¿cuáles, dirías tú, son las principales brechas de investigación y de política pública en Chile para reducir la exposición a estos contaminantes? Gracias, Óscar. Bueno, primero destacar la idea de que el cambio climático lo que hace es intensificar un poco o amplifica todos los riesgos ambientales a los cuales estamos expuestos, y eso básicamente por un aumento tanto en la intensidad como en la frecuencia de las exposiciones ambientales, sobre todo lo que nos estamos refiriendo en relación a los metales pesados, a los plaguicidas. Entonces, bueno, ya desde hace varios años que venimos viendo estos casos en nuestro país, los ejemplos de lo que ocurrió, por ejemplo, en la región de Atacama en el año 2015, cuando tuvimos esos aluviones y vimos de qué manera, digamos, se desplazaba ciertos ríos de montaña a mar, trasladando con ello, digamos, contaminantes que se encuentran de manera natural y también antropogénica, y de esa manera contaminan, digamos, fuentes de agua y también sectores donde vive la población. Entonces creo que, bueno, ese es un ejemplo. En los últimos años hemos tenido varios, cada vez más frecuente, insisto, cada vez más intenso, y creo que ese es uno de los desafíos, una de las brechas que tenemos, el poder contar con sistemas de vigilancia que nos permitan acceder a mediciones de manera más continua y frente a estos eventos, sistemas de vigilancia ambiental que estén integrados y que permitan poder también realizar investigación una vez que se producen estos sucesos. Otros países otros países realizan tienen sistemas integrados, tienen sistemas de biomonitoreo. Nosotros en nuestro país, bueno, creo que en la última encuesta nacional de salud se midió arsénico, se midió plomo, pero por ejemplo, plaguicidas no es algo que se mide en estudios, pero no es algo que se mida por el costo que esto tiene. Pero creo que tenemos que avanzar hacia allá, porque estos contaminantes están, digamos, arsénico, plomo, algunos de los plaguicidas están relacionados con cáncer, y ya sabemos que lo que viene, digamos, actualmente la segunda causa de mortalidad, el aumento en los casos de cáncer para el año 2050 se viene difícil. Y los factores ambientales, sumados a una serie de otros factores, creo que están demasiado relacionados. Entonces, una brecha es el tema de la vigilancia integrada, el biomonitoreo. Como les comentaba, otros países ya lo tienen, y eso permite identificar tendencias, identificar lugares más expuestos y tomar decisiones más informadas. Otra brecha en el área, por ejemplo, de investigación es el tema de contar justamente con cohortes que permitan medir estos niveles de exposición tempranamente y identificar ventanas de susceptibilidad. ¿Ya? Hay algunos estudios, o sea, hay varios estudios en el área del arsénico, en Antofagasta, en el norte de nuestro país, pero creo que ese es uno de los metales más estudiados, pero nos falta justamente el poder identificar exposiciones que coexisten. O sea, actualmente muchos de los estudios están relacionados con un metal por separado, pero creo que la brecha en términos de investigación es poder justamente investigar y tener estudios con múltiples exposiciones, con la coexistencia de múltiples exposiciones, arsénico, plaguicidas y otros contaminantes, consumo de tabaco, yo también veo esa parte, pero dado que cada vez va a ser más frecuente estos episodios, entonces esto nos depara un desafío tremendo.
Y a propósito de lo que dijo Jorge en su última diapositiva, creo que la academia, los que nos dedicamos a la academia, tenemos ahí también un tremendo rol en la formación. En la formación justamente para poder investigar la complejidad de lo que significan estas exposiciones de manera, digamos, paralela, y cuál es el efecto en la población a largo plazo. Creo que esos son al menos 3 desafíos en términos de investigación y en el ámbito de políticas. Bueno, la gobernanza, creo que el poder, como aquí hay muchas instituciones que están relacionadas con la Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, SAC, etcétera, y creo que una gobernanza más robusta en relación a estos eventos puede contribuir también a mejorar, digamos, a anticiparse a lo que viene. ¿Eso puede ser? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está Vero, no te había visto. Para que nos ayude después de esta ronda con las preguntas, por favor. Gracias. ¿Perdón? Tenemos acá. Le encontraron un ayudante, Mitch. Gracias. Carla, el cambio climático tiene efectos en salud que están bien identificados, ¿no? En términos de impactos directos e indirectos. Entonces, de acuerdo a la evidencia, ¿cuál es el vínculo entre el cambio climático y el cáncer? Que tú podrías como resumir. Así, no es fácil de resumir. Pero lo que más se pueda, estoy ¿no? haciendo el intento. Para que dejemos espacio para que haya preguntas del público supuesto. también. Bueno, la evidencia científica en general que trata de vincular el cambio climático con el cáncer ve el vínculo más como, generalmente como más indirecto y muy multifactorial. Entonces no es algo muy fácil de vincular, partiendo por eso. Entonces, si uno revisa la evidencia en relación a la historia natural de la enfermedad, es decir, cuando uno piensa que el cambio climático genera ciertos impactos que pueden provocar el cáncer, es una relación más difícil que cómo el cambio climático podría afectar, ¿cierto?, en la sobrevida, en el tratamiento, en el seguimiento y en la detección del cáncer. Dije todo desordenado, ¿cierto? Detección, seguimiento, tratamiento, sobrevida y mortalidad. ¿Sí? Entonces, si nos enfocamos en el primer paso, ¿cierto?, que es lo que nos interesa siempre como saludista, prevenir, ¿cierto? Ojalá no llegar a que ocurran los casos. La evidencia es bastante poca. Los estudios sobre cambio climático y efectos en salud comienzan a desarrollarse aproximadamente en los años 2000, o sea, a aumentar, ¿cierto? Pero principalmente enfocado en efectos de corto plazo. Si uno busca la evidencia que relaciona el vínculo entre cambio climático y cáncer, es mucho menor. Pero existe cierta evidencia que sí apunta, por ejemplo, a que los rayos ultravioleta, ¿cierto?, que si bien no son provocados por el cambio climático, ¿cierto?, el cambio climático hace que las personas cambien sus comportamientos. Por ejemplo, como tenemos temperaturas más altas, sin llegar a los extremos, las personas se exponen más, salen más al aire libre, se quitan la ropa, ¿no? Van a las piscinas o se mojan, ¿cierto? Pero están más expuestas y con mucho menos protección. Y por lo tanto, esa es la evidencia más robusta que hay en relación a cambio climático, exposición a rayos UV, relacionados, ¿cierto?, con el aumento de las temperaturas y finalmente el desarrollo de cáncer de piel. En segundo lugar, y que también tiene bastante evidencia, es la contaminación del aire. Sabemos, ¿cierto?, que la contaminación del aire son emisiones, ¿cierto?, y que dentro de ellas están los gases de efecto invernadero. Pero si vamos al revés, ¿cómo el cambio climático puede aumentar las emisiones, ¿cierto?, de gases de efecto invernadero, incluyendo la contaminación del aire? Hay una retroalimentación positiva, ¿cierto?, donde, si nos referimos al cambio climático, aumenta la emisión de contaminantes, principalmente relacionado con el aumento de energía, ¿cierto?, de consumo energético, debido a muchas consecuencias del cambio climático, por ejemplo, el calor, ¿cierto?, y entonces aumentando también las emisiones de contaminación del aire, y viceversa, ¿no? Y también porque el cambio climático genera condiciones
aumentadas para que se desarrollen incendios forestales, ¿sí? Y por lo tanto se emiten, además de partículas, que es un contaminante que está decretado por la Agencia Internacional, ¿cierto?, de Cáncer como un carcinógeno del tipo 1, que produce cáncer en seres humanos. Bueno, además de partículas, los incendios forestales se emite benceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿cierto?, que son también cancerígenos que están demostrados por la IARC. Entonces, por ese lado también tenemos ese vínculo entre cambio climático, aumento de la contaminación del aire y cáncer de pulmón y vejiga probablemente. Cáncer de pulmón bien robusto, vejiga menos robusto. ¿Ya? Y bueno, una tercera vínculo, que ya tengo que mirarlo un poquito, es en relación a la contaminación del agua, alimentos y toxinas, que un poco lo desarrolló Verónica y que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones, que muchas veces desplazan contaminantes industriales, agrícolas, metales pesados hacia el agua y el suelo, y a través de esa vía las poblaciones, ¿cierto?, se pueden exponer y finalmente desarrollar cáncer. También los cambios en la agricultura, ¿no?, los aumentos de la temperatura y la humedad, ¿cierto?, favorecen que la producción de moho, la aparición de moho y bacterias que se vinculan mayormente con o que están desarrollando más toxinas como aflatoxinas, que están muy vinculadas con el cáncer de hígado. Entonces, desde el punto de vista como de exposición y preventivo, esa es la mayor evidencia que hay, que es un poquito más robusta en relación a exposiciones y desarrollo, incidencia, casos nuevos de cáncer, ¿sí? De todas maneras, cuando se revisa la evidencia es pocos estudios de corte, casi nada, principalmente estudios ecológicos, y por lo tanto aquí hay un nicho que desarrollar en términos de investigación bastante grande. Por otro lado, un poquito más me voy a extender. Ya tenemos las desigualdades, ¿cierto?, las exposiciones, todas estas exposiciones que acabo de mencionar principalmente ocurren, ¿cierto?, en poblaciones de menor nivel socioeconómico, que viven, ¿cierto?, muchas veces más cerca de estas exposiciones, y que por lo tanto también es un tema muy importante de desarrollar y que tiene mucha relación con los mayores incidencia y mortalidad por cáncer según nivel socioeconómico. Y finalmente, bueno, cuando ya hablamos de los siguientes pasos, cuando ya aparece un cáncer y hasta que la persona se llega a dar cuenta, ¿cierto?, que tiene que ver con la detección, y luego, ¿cierto?, con el diagnóstico, el tratamiento y, bueno, rehabilitación, ya eso hay muchos más estudios que indican que cuando ocurren fenómenos climáticos extremos, muchas veces se priorizan, ¿cierto?, otras afecciones, otras atenciones de salud, como son las lesiones, los traumatismos, las enfermedades infecciosas, que, ¿cierto?, un poco desplazan estas otras actividades, ¿cierto?, que tienen que ver con detección de cáncer y todo lo que viene después, ¿cierto?, y que por lo tanto eso termina aumentando la mortalidad y reduciendo la sobrevida. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Lorena, a ver, ¿te puedo pedir tu micrófono? Ah, ¿tienes otro? Ah, acá tengo uno, no sé si funciona. Sí. Apareció otro. Ya, Se muchas escucha. gracias, muchas gracias. Lorena, la dieta es un factor de riesgo de cáncer. ¿Qué nos puedes contar de la evidencia de esto y de la forma en que se debería abordar este factor de riesgo en un contexto de cambio climático que podría generar inseguridad alimentaria? Y además, ¿qué función tiene en la prevención del cáncer las dietas planetarias, saludables y sostenibles? Sí, bueno, buenos días a todos y todas. No es fácil resumir, pero en atención a que puedan hacer preguntas ustedes, voy a tratar de ser breve. Primero decir que, bueno, este simposium que está organizado por la Escuela de Salud Pública y por el Centro para el Control y la Prevención del Cáncer, CECAN, es así porque en CECAN estamos estudiando muchos de estos factores. De hecho, por ahí están mis compañeras de grupo, Paula Margosini y Claudia Bams, con quienes estamos a cargo de un grupo de prevención y de cáncer y también de disminución de desigualdades. Y allí
parte de lo que estamos viendo es lo que estamos conversando hoy día. Creo que los datos que nos provee el Ministerio de Salud y que también estamos fortaleciendo desde SECAN nos hacen poner en primera línea cómo prevenimos, ¿no es cierto? Como dice Claudia Abam siempre, cómo cerramos la llave, porque si no las listas de espera van a ser infinitas. Y bueno, en ese sentido, creo que, no porque me dedique a este tema, pero la dieta, la obesidad y también el impronunciable alcohol son parte de los factores de riesgo más importantes, y que si no abordamos esto desde lo que la evidencia dice que funciona, ¿no es cierto? Los famosos también best buys, pero que están fortalecidos por múltiples estudios que hoy día están saliendo a la luz respecto a cuáles son las medidas desde la política pública para disminuir el impacto que tienen estos factores de riesgo, como decían antes Verónica y Carla. Y en términos de dieta, fíjense que hay estudios que muestran que entre el 30 y 35% de los cánceres podrían prevenirse mediante cambios en la dieta. Y si a esto sumamos los otros factores de riesgo, como el alcohol, el tabaco, la contaminación ambiental y el sedentarismo, ¿cómo podríamos disminuir esas listas de espera cerrando la llave? Creo que es algo que nos tiene que movilizar. Pero también es muy importante comprender cuáles son esos factores de riesgo, y cuando uno lo mira desde la dieta, los alimentos ultraprocesados tienen suficiente evidencia mediante revisiones sistemáticas, mediante estudios de metaanálisis hechos por distintos grupos de investigadores en el mundo, nos hacen pensar cómo es posible que no estemos haciendo medidas suficientemente potentes. Y en ese sentido, mirado desde los determinantes sociales y los entornos alimentarios, tenemos que estar atentos a la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, acceso económico, el marketing de los alimentos y el estilo de vida que lleva a la gente, las prácticas de vida que llevamos como población a propósito de ciudades como las que tenemos construidas, que no favorecen que tomemos buenas decisiones, aunque no sepamos el discurso de memoria, creo que tienen que movilizar la política pública. Hace un par de semanas apareció una nueva propuesta mundial sobre dieta planetaria, saludable, sostenible, y en esta oportunidad le agregaron también la justicia social y alimentaria. Y esto es una propuesta a través del Eat Forum de Lancet que pone en orden cuáles son las medidas más eficientes para proteger la salud de las personas, del planeta, pero también el derecho a la alimentación y la justicia alimentaria. En esta versión, había una versión previa hace un par de años atrás, agregaron lo de la justicia social por el gran impacto que tiene no solamente en el cáncer, sino que en otras enfermedades no transmisibles, incluidas las de salud mental, que muy bien mostraba Jorge al principio, la gran carga que implican, la cohesión social y la forma en que las comunidades se organizan y sobreviven. Entonces, en esta línea, y enfocándome principalmente en lo que es dieta, hay que decir que tanto la forma de producción de los alimentos, la forma de consumo y la forma de desecho tienen un círculo vicioso, tendríamos que decir, con el cambio climático. El exceso de producción de alimentos de origen animal produce gases de efecto invernadero. El uso indiscriminado del agua nos lleva a la sequía. La falta de biodiversidad en el uso de suelo genera que vamos a tener inseguridad alimentaria, y ya hay lugares del mundo en que la inseguridad alimentaria está aumentando. Y para enfrentar este problema se requieren decisiones, intersectoriales, transdisciplinarias. Lamentablemente no es solo salud el que es responsable de esto, pero salud es un líder sin duda ineludible.
Y allí, volviendo a las políticas que más evidencia tienen para combatir estos problemas, están relacionadas con medidas fiscales como impuestos y subsidios. Sé que esas dos palabras son palabras difíciles de decir y si hay economistas en la audiencia me deben estar queriendo matar, pero casi toda la evidencia muestra por donde se llegue a que hay que aumentar los impuestos a los productos que son dañinos para la salud, como algunos tipos de alimentos ultraprocesados, entre ellos también al alcohol y al tabaco, ¿no es cierto? Y que hay que subsidiar la alimentación saludable, no tengo que repetirla, frutas, verduras, legumbres, agua, que probablemente en Chile no es un grave problema en términos de agua inocua para el consumo, pero en otras partes del mundo sí. Y que hay que controlar los factores que más inciden en la conducta, donde está el marketing como una de las primeras líneas. Documento que aparece respecto a evidencia y a fuerza de la evidencia, nombran estas 4 o 5 medidas como las más relevantes, pero entendemos que son complejidades. Este mismo gobierno tenía una reforma tributaria que en primera línea tenía estos que llaman impuestos verdes o impuestos saludables, que son impuestos no recaudatorios, o deberían serlo, ¿no es cierto?, si funcionaran. Son difíciles de llevar adelante. Pero revisando para este foro nuevamente qué había de nuevo y qué es lo que dice la última publicación del IT Forum de Lancet, nuevamente eso es lo que está en primera línea, así que no podía evitar tener que volver a recordar que necesitamos una reforma tributaria con estos ojos, con ojos de salud. Así es que bueno, eso. Muchas gracias, doctor. Sí. Solo para tranquilizarla, si hubiese, no sé si hay economistas, pero si hubiese economistas, yo estoy seguro que serían economistas ya evangelizados. ¿Eh? ¿Eh? Como Guillermo Paraje, por ejemplo, y solo se levantarían para aplaudirla, así que no se preocupe. Jorge, con esto vamos a terminar la ronda y les vamos a ofrecer la palabra a ustedes. Es bien interesante la noticia que tú comunicas sobre la oficina de vinculación con la academia. En este sentido, ¿cómo vislumbras que puede fortalecerse el trabajo conjunto entre la autoridad sanitaria y la academia? Considerando también el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos cerrando un gobierno y a puerta del inicio de otro. Bueno, muchas gracias a las expositoras también respecto a la conexión entre cambio climático y crónicas no transmisibles. Es bien interesante la ausencia de datos cuando uno trabaja en esto en particular. Respecto a lo que mencionas de esta noticia que yo mencionaba al final, claro, no es un tema de un día para otro. Hay un pensamiento y una visión que yo he intentado comunicar en la presentación respecto a los tiempos. Yo ayer veía la presentación, por ejemplo, que hizo Juan Pablo Torres respecto al Nirsevimab y la gran alegría que producía ver los resultados inmediatos, ¿no? Era como, y hubo varias rondas de aplausos y a mí me pareció algo muy bonito. Pero eso es mucho más difícil de conseguir para algunas otras problemas de salud que requieren un esfuerzo constante en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando uno está trabajando con los gráficos y las bases de datos y ve, por ejemplo, que una línea roja que va bajando de mortalidad por infarto, por ejemplo, y uno ve lo que se ha hecho no este año, sino entre 20 y 30 años, uno hace el aplauso solo ahí, ¿no? No es tan colectivo, no convoca tanto. Entonces, hay distintas miradas que la academia puede aportar y los roles son distintos. Yo soy académico también y a mí me parece que la autonomía académica es central para la sociedad, ¿no? A mí me parece que eso es un valor que no se puede transar, especialmente en este momento como haces mención. Pero también hay un rol de la autoridad sanitaria y que se intersectan en algunos esfuerzos. Y uno de esos tiene que ver con la toma de decisión, ¿no? Alimentar la toma de decisión.
quienes estamos trabajando en las estimaciones de carga somos un eslabón de esa cadena que podemos incidir, y nos basamos en los datos que recolectamos de la literatura, que es una de las formas de comunicación formal que existe con la academia. Pero también vemos que quisiéramos saber tal cosa. Y la pregunta de investigación es clara, está redactada, está ahí, está disponible. Yo creo que un esfuerzo por parte de esta oficina de vinculación con la academia por difundir vacíos de conocimiento específicos que puedan ser tomados por esta autonomía de las universidades y de la academia, permite un círculo virtuoso que se va a mantener en el tiempo, incluso más allá de la política contingente. Un poco eso es la visión que está detrás. La academia tiene que exigirle a la autoridad participar y la autoridad demandar que se respondan las necesidades del país. Entonces yo creo que hay un traslape ahí que es posible de fortalecer tanto desde la academia como en el rol del que les estoy hablando ahora, que es institucionalizar esto que igual ocurre. Hay mucha gente que trabaja en distintos sectores, que entiende la problemática de un servicio de salud en particular o de algún problema de salud y realiza investigación en esa línea. Desde el punto de vista más centralizado que tiene el Ministerio, el poder acompañar esas preguntas y publicarlas, y miren, este es el listado. Hay algunos instrumentos como los fondos de investigación en los que se podría tener mayor injerencia, y yo creo que ese es un trabajo para siempre, en el fondo, para los próximos años del desarrollo de esta oficina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como dijimos, queremos ofrecerles entonces la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas, para lo cual les pedimos que levanten la mano y que puedan presentarse brevemente para que todo el mundo conozca de dónde vienen, ¿no? Y si pueden también precisar si la pregunta que quieren hacer es alguna de las panelistas lo hagan, o si no, si es más general también. Sí. María Teresa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Teresa Muñoz, soy del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública y tenía una pregunta para Carla. Quería saber, bueno, pensando en el contexto, ¿verdad?, del cáncer principalmente y del cambio climático, sabemos que hay una política marco de cambio climático hoy en día en nuestro país. Quisiera saber cuáles son los principales desafíos para que el cáncer se incorpore dentro de la política pública de cambio climático. Eso, gracias. ¿Aló? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, tengo algunas notas aquí que había pensado un poco en estos desafíos que se pueden venir. Ya hay uno de los principales, tengo dos desafíos y una amenaza, en verdad, un poco desarrollado. Uno de los principales desafíos es la fragmentación de las políticas y la gobernanza en términos de políticas de cambio climático súper enfocadas en la mitigación, que si bien la mitigación en términos de reducción de emisiones, ¿cierto?, tiene co-beneficios en salud, no tan especificados, ¿cierto?, como en el cáncer específicamente, pero al menos por ahí se incluye, ¿cierto?, el tema salud. Por otro lado, las políticas de adaptación, que también pueden ir a la parte, ¿cierto?, de la reacción del sistema de salud frente a una amenaza grave por el cambio climático, a que se dé continuidad, ¿cierto?, a toda la atención. Sin embargo, ninguna están relacionadas específicamente con cáncer, ¿no?, sino que más generales en salud. Y por otro lado, tenemos las políticas de salud que no están pensando en el cambio climático muchas veces, sino que más preocupadas en el sistema de salud y en la atención, ¿cierto?, de las enfermedades y de la carga de enfermedades que son más prevalentes hoy día en Chile, y que por lo tanto ahí tenemos una desconexión, ¿ya? Y que podría pensarse un poquito más en relación a prevenir enfermedades que tienen una alta carga como el cáncer. Ya esto puede traer impactos en las estrategias de prevención, ¿no? Y que no pueden no ser priorizadas o financiadas por políticas climáticas. Ya ese es como uno de los primeros desafíos. Y el segundo tiene que ver en realidad con lo que hablé al principio, la percepción de que el vínculo causal entre cáncer y cambio climático es indirecta, y por ende la evidencia, ¿cierto?, es escasa todavía en demostrar una vinculación más directa.
y que por lo tanto eso hace que se preste un poquito menos de atención en estos temas. Y por lo tanto muchas veces no se considera en términos de cuantificación de casos evitables en el futuro, ¿cierto? Y bueno, eso en relación a su aplicación en políticas, pero también en términos de identificar nuevos riesgos y nuevas amenazas que pueden estar siendo producidas por el cambio climático y que aún no nos estamos fijando, descubriendo, y que también puede haber ahí una carga de enfermedad media escondida. Y bueno, la tercera, y para mí es una amenaza, es hoy día la desinformación y el negacionismo del cambio climático, que más allá del cáncer, ¿cierto?, va a afectar a todas las enfermedades, y que por ende tenemos que ser capaces de elegir autoridades, ¿cierto?, y personas que lleven a nuestro país a tomar decisiones con una preocupación por el medio ambiente y el cambio climático. Y esto hoy día es muy fuerte y lo digo como una amenaza. Muchas gracias, Carla. Vamos a ofrecer, perdón, joven, si me permite, voy a ir asignando para que mantengamos el equilibrio. Habían pedido en el lado izquierdo nuestro de la audiencia la palabra. Por favor, disculpen, pero para mantener un cierto balance, que dé posibilidad a toda la audiencia, ¿no? Para que vean ustedes que somos plurales. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Macarena Jiménez, yo trabajo en epidemiología de Seremi de Salud de Valparaíso. Y quería hacer una pregunta básica con respecto al tema de quién presentó el estudio de carga de enfermedades desde el Ministerio. ¿Más fuerte? De pie. Y mi pregunta va dirigida a quién presentó entonces respecto al estudio de carga de enfermedades desde el Ministerio, para poder saber cuáles son las causas por las que no se consideraron los datos de cáncer de la región de Valparaíso para poder hacer esta estimación. Jorge. Sí, bueno, los aspectos metodológicos específicos son bien complejos. Yo mencioné que se habían utilizado 6 registros, que existen 6 registros poblacionales y que se utilizaron 5. No tengo actualmente en presente por qué no se utilizó alguno en particular. No sé, Pedro, si tú lo recuerdas y lo quieres contestar. Pero en general son decisiones metodológicas que tienen que ver con la calidad del dato y la replicabilidad de los procesos que siguen posteriormente. Le ofrecemos la palabra a Pedro para que pueda contestar. Me parece importante aclarar el... Sí. Vamos solo a ofrecer... Perdón, Pedro. Después de Pedro, un par de palabras más porque me están haciendo así. ¿Ustedes entienden lo mismo que yo cuando me dicen así? La respuesta es que sí se ocuparon los registros de mortalidad de todas las provincias del país para proyectar las mortalidades y las incidencias, donde teníamos datos del registro poblacional de cáncer de incidencia. Y entiendo que Valparaíso no está dentro del registro poblacional de cáncer. No. O al menos no hasta la edición del 2019, que son los datos que nosotros ocupamos. Sí, no escuché lo que dice, pero se ocuparon las muertes, se ocuparon toda la información que teníamos y hicimos estimaciones desagregadas a nivel de todas las provincias. Sexo. Aquí se está iniciando una pregunta para el momento del café. Bien, volvemos al lado derecho de la audiencia. Sandra parece que había levantado la palabra y después alguien más de atrás. Sí. Gracias, voy a tratar de ser lo más concisa posible. Me tengo que parar, ya. Lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado revisar experiencias internacionales y en el caso específico de China se tomó una decisión estratégica a nivel país con una meta de plazo medio y largo para abordar la contaminación del aire, y claramente son datos que yo no puedo mostrar, pero claramente yo creo que este grupo de epidemiólogos y salubristas debiera poner como foco
la acción climática para mejorar la contaminación del aire y sin duda va a bajar la ocurrencia de enfermedades respiratorias crónicas, va a bajar las respiratorias agudas, va a bajar el cáncer de pulmón, va a bajar el deterioro cognitivo en las infancias, va a mejorar la antropometría de los niños al nacer y vamos a reducir gradualmente los riesgos poblacionales de enfermedades degenerativas de las personas mayores. Muchas gracias. ¿Sí? Vamos a la última, por favor, ahí. Ahí al medio alguien está levantando la... Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Paola Salas, soy epidemióloga, más de campo diría yo, más del campo que epidemióloga, no, epidemióloga de campo. Entonces, tengo una consulta para los panelistas con relación a cómo nosotros en el país pudiésemos avanzar a tener una especie de CDC, ¿ya? Lo voy a decir claramente para que se entienda, en la analogía de que el territorio es muy extenso, entonces debiésemos tener centros de estudios en cada región del país, esto apuntando a la descentralización, ¿cierto? Y no solo donde están las grandes universidades que están acá en Santiago. Y estos centros de estudios, que ahí juega el rol de la autoridad sanitaria también, que podrían conformar estos CDC para hacer estudios del cáncer y de todos los factores de riesgo y los factores protectores también, que debiésemos preocuparnos de los protectores, ¿cierto? Más la academia. Entonces, ¿por qué el Ministerio no nos atrevemos a que esta unidad que se crea de vínculo con la academia, en realidad llegue a ser un centro de estudios mejor y que no sea solo nacional o esté en Santiago, sino que tenga sede en las regiones? Muchas gracias. A ver si alguien contesta. Gracias. Bien, no sé si entendí detrás del planteamiento que hay una pregunta pensando más bien en cómo en la autoridad. Jorge, ¿te quiere? ¿Ah? Sí, bueno, quizás como un marco general, nosotros pensamos harto en la sostenibilidad de los cambios y de los procesos. Existen varias presiones por cambios organizacionales para que respondan a los cambios epidemiológicos. Entonces, tal como se plantea la posibilidad de tener estos centros de estudio, también se plantea la posibilidad de tener agencias de evaluación de tecnologías sanitarias de manera independiente, como tienen los países más desarrollados. Yo creo que los esfuerzos incrementales, como el que se muestra acá respecto a la Oficina de Vinculación con la Academia, puede acoger ese tipo de iniciativas y darle algún curso, ¿no? Yo creo que es decir que no hay presupuesto, que no se puede. En realidad hay que tener una visión conjunta. Este tipo de instancias sirven para ello, alimentan. A preguntar, ¿qué te preguntaron? ¿Qué te dijeron? Bueno, ahí hay por ahí puede ir la cosa, hay que ver bueno, y cómo se liga eso con la formación. Con la formación a nivel regional, en el fondo, para tener efectivamente centros de estudio. Y uno puede decir, bueno, también nuestra atención primaria, que depende de las municipalidades, también tiene también una brecha importante en el fondo, de poder tener profesionales e irlos formando, y eso ha ido cambiando en el tiempo. Se han inaugurado nuevas universidades, se ha aumentado la matrícula en esa línea. Entonces, acojo en el fondo la inquietud y la pongo en el marco de las posibilidades de tener cambios que se sostengan en el tiempo. Bien, muchas gracias. Bueno, antes de que Mario pase del gesto a realmente cortarme la cabeza, vamos a cerrar el panel agradeciendo a las panelistas y al panelista por esta presentación. Sí, agradezco mucho a todos ustedes también por las preguntas, por el interés que han expresado, y seguimos con el programa. Verónica, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los integrantes de este simposio. A continuación, en representación de la Red Chilena de Instituciones Formadoras en Salud Pública, el doctor Jaime Cerda les hará entrega de un presente en agradecimiento por su participación como expositoras y expositores. Sí, doctor, ahí viene. Pueden pararse mientras tanto para ir finalizando.
Les recordamos que luego del café que tenemos ahora, vamos a continuar con el simposio Cambio Climático y Salud. Así que, mientras el doctor entrega a los presentes, muchísimas gracias, Jorge, por la participación. Muchísimas gracias a todos.